En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente y la tregua anunciada por Donald Trump. Y en este quisiera comenzar en Ucrania, que parece haber estabilizado el frente en la región de Sumy e incluso realizó algún contraataque exitoso que hizo retroceder a las tropas rusas, que siguen intentando crear una zona de contención para evitar nuevas incursiones contra su territorio. No obstante, los refuerzos enviados por Ucrania a la región parecen haber debilitado sus fuerzas en otras partes de la línea de contacto, ya que Rusia se encuentra avanzando a un ritmo sorprendente al sur de Donetsk. Está cerca de tomar por completo la ciudad de Chasiv Yar, en disputa desde hace tiempo. Se dirige a capturar Toretsk, acercándose a Konstantinovka, avanza hacia Siversk y comenzó a tomar localidades en el nuevo óblast de Dnipropetrovsk. Además, se reactivó el frente en Zaporilla, también a favor de los rusos, ya que Ucrania parece tener que elegir qué regiones defender por la escasez de tropas, aunque sus drones ralentizan el avance ruso. Y mientras tanto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky firmó un decreto para abandonar la Convención de Ottawa, que prohíbe el uso, el almacenamiento y la producción de minas antipersona, afirmando que si bien se trataba de una decisión difícil, era necesaria para frenar al enemigo, al tiempo que el Ministerio de Exteriores dijo que la medida era proporcional al nivel de la amenaza, y el servicio de inteligencia ucraniano destacó que Rusia no era parte de la convención y no podían permanecer atados contra un enemigo sin restricciones. Sin embargo, el uso de estas minas es muy criticado, ya que la mayoría de las víctimas son civiles y siguen detonando años más tarde. Ucrania frena el avance ruso en la región de Sumy, estabilizando la línea del frente en la zona fronteriza del noreste del país, según declaró el jueves el máximo comandante militar de Ucrania. El general Oleksandr Syrskyi declaró que la tenaz defensa de la región de Sumy ha impedido que Rusia despliegue unos 50.000 soldados, incluyendo brigadas de élite aerotransportadas y de infantería de marina, hacia otras partes del frente. De momento Moscú no ha hecho comentarios, aunque las fuerzas rusas se repliegan con lentos y costosos avances en distintas zonas de la línea del frente que representa unos 1.000 kilómetros. Prosiguen, sin embargo, los bombardeos en la región de Sumy con ataques que han dejado decenas de muertos y daños en diversos edificios. Para contener a las tropas rusas, las fuerzas ucranianas han utilizado drones, mientras proseguían los esfuerzos por lograr un alto el fuego. Ucrania planea retirarse del tratado contra las minas antipersona. El presidente Volodymyr Zelensky firmó el domingo un decreto para que su país, devastado por la guerra con Rusia, abandone la Convención de Ottawa. El tratado prohíbe a los firmantes adquirir, producir, almacenar o utilizar minas antipersona, diseñadas para ser enterradas o ocultadas en el suelo. Estos artefactos suelen mutilar a las víctimas, que no mueren inmediatamente, y los grupos de ayuda humanitaria denuncian su impacto a largo plazo en la población civil. Para entrar en vigor, la decisión de Zelensky aún debe ser ratificada por el Parlamento ucraniano y notificada a Naciones Unidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que Ucrania se ve obligada a dar prioridad incondicional a la seguridad de sus ciudadanos y a la defensa del Estado. Y mientras tanto, Rusia continúa incrementando los bombardeos contra todo el territorio ucraniano y llevó a cabo el ataque más grande desde el comienzo de la guerra, con el lanzamiento de más de 530 drones y misiles. Como siempre, Ucrania asegura haber interceptado la mayoría de los proyectiles, pero confirmó más tarde que un caza F-16 había sido derribado y que el piloto no se había podido eyectar a tiempo. Estas aeronaves, recibidas recientemente de sus aliados occidentales, se usan sobre todo para interceptar misiles y son las más perseguidas por los rusos. A su vez, Ucrania respondió con un ataque aéreo en la península de Crimea, que destruyó 3 helicópteros, y el Ministerio de Defensa ruso denunció otro bombardeo en la región de Donetsk contra instalaciones civiles como mercados y bancos, perpetrado con los misiles británicos de largo alcance Storm Shadow. Asimismo, Ucrania atacó con drones una fábrica en la región de Udmurtia, matando a 3 personas e hiriendo a 45, y Rusia denunció que había tenido que derribar 60 de estos aparatos en una sola noche. Pero en medio de la escalada, a Ucrania le preocupa el gran aumento en la capacidad de ataque con drones por parte de Rusia, que en junio disparó un 37% más que el mes anterior, un total de 5.438, lo que representa un récord desde el comienzo de la guerra. A su vez, Kiev advierte que ahora Rusia es capaz de lanzar en unas horas la misma cantidad de drones que en todo un mes,
hace poco más de un año, lo que llevó a Donald Trump a informar que estaba evaluando reforzar considerablemente las capacidades ucranianas de defensa antiaérea, aunque como vamos a ver, esto terminó siendo al revés. Rusia ha lanzado lo que Ucrania denomina su mayor ataque aéreo de la guerra, disparando un total de 537 armas aéreas, incluidos 477 drones y señuelos y 60 misiles, en todo el país durante la noche del domingo. Según los informes, 249 fueron derribados y 226 se perdieron, probablemente debido a interferencias electrónicas. El asalto se saldó con la pérdida de un caza F-16 ucraniano y la muerte de su piloto, el teniente coronel Maxim Ustimenko. Según las fuerzas aéreas, el piloto de 32 años derribó 7 objetivos enemigos antes de que su propio avión resultara dañado. Al parecer, Ustimenko se alejó de una zona poblada y no tuvo tiempo de eyectarse. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha ordenado que se investiguen todas las circunstancias que rodearon la muerte del piloto. Por otra parte, un ataque ucraniano con drones contra la base aérea de Crimea destruyó 3 helicópteros rusos. La magnitud del ataque obligó a Polonia a desplegar sus cazas para proteger el espacio aéreo polaco. Rusia lanzó la cifra récord de 5.337 drones contra Ucrania en junio, más que en ningún otro mes desde que Moscú lanzase su invasión en febrero de 2022, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Los datos de la Fuerza Aérea de Ucrania muestran que Moscú ha intensificado significativamente sus ataques aéreos contra Ucrania desde mayo, con los ataques de drones y misiles y los bombardeos cada vez más frecuentes e intensos. En el último año y medio solo hubo 2 días en los que Rusia no atacó a Ucrania con misiles y drones, según declaró el lunes el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Andriy Sybiha. El número total de drones lanzados en Ucrania solo en junio sugiere que Rusia es ahora capaz de lanzar tantos drones en una sola noche como en todo un mes a principios del verano de 2024. Y más allá del incremento de los ataques, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que estaban preparados para una nueva ronda de conversaciones con Ucrania en Turquía, aunque todavía se desconoce la fecha del próximo encuentro. En el pasado solo se acordó el intercambio de cuerpos y prisioneros, y para el futuro el mandatario ruso también bajó las expectativas, advirtiendo que las pretensiones de ambos eran diametralmente opuestas, aunque agregó que por eso eran necesarios los contactos, y que los intercambios pactados eran importantes porque podrían crear las condiciones para futuros acuerdos sobre la esencia del problema. A su vez, Putin no descarta un futuro encuentro con su par ucraniano, pero adelanta que solo sería posible en la etapa final de las negociaciones, cuando haya una salida visible. Si bien los avances rusos son constantes, no hay indicios de que la defensa ucraniana vaya a colapsar en todo el frente, por lo que Zelensky todavía no está dispuesto a aceptar las condiciones de Moscú y espera que la presión internacional haga que el alto costo de la guerra obligue a Putin a dar marcha atrás, algo que parece imposible. De cualquier forma, Kiev insistió en que la forma de poner fin a la guerra pasaba por una presión constante y conjunta sobre el agresor, así como por un apoyo inquebrantable a Ucrania, unas declaraciones hechas poco después de que la Casa Blanca confirmara que suspendería el envío de algunas armas para priorizar los intereses de seguridad de Estados Unidos, tras lo cual el Kremlin reaccionó diciendo que la decisión aceleraría el fin de la guerra. El presidente Putin declaró el viernes que Rusia está lista para celebrar una nueva ronda de conversaciones de paz con Ucrania, aunque de momento no se han acordado ni el lugar ni la fecha. El presidente ruso Vladimir Putin declaró el viernes que las demandas de paz de Rusia y Ucrania eran absolutamente contradictorias, después de que 2 rondas de conversaciones de paz no lograran acercar a las partes a un elusivo alto al fuego. Los negociadores rusos y ucranianos intercambiaron memorandos que describen sus visiones sobre cómo poner fin al conflicto de 3 años en las conversaciones de paz celebradas este mes en Estambul. Se trata de 2 memorandos absolutamente contradictorios, pero precisamente por eso se organizan y celebran las negociaciones para buscar vías de acercamiento. Bueno, el hecho de que fueran opuestos creo que no hay nada sorprendente. No quisiera entrar en detalles porque creo que sería inoportuno, incluso perjudicial, adelantar las negociaciones. Las conversaciones no han logrado ningún avance hacia el fin de los combates, desencadenados por los lanzamientos de la ofensiva militar rusa en febrero de 2022. Solo han logrado intercambio de prisioneros. Rusia ha exigido a Ucrania que ceda aún más territorio y abandone el apoyo militar occidental como condición previa para la paz.
Ambas partes se estaban acusando mutuamente de intentar retrasar el proceso de negociación, ya que, como vimos, todavía no se puso ninguna fecha para el nuevo encuentro, y el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, le respondió al enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, afirmando que ellos no estaban retrasando nada y que preferían alcanzar sus objetivos por la vía diplomática. Y quien intentó presionar para un alto el fuego fue el presidente francés Emmanuel Macron, que llamó a Putin por teléfono por primera vez desde el 2022, cuando había viajado a Moscú para advertirle de las consecuencias que tendría una eventual invasión a Ucrania. El mandatario galo le pidió a su homólogo que aceptara una tregua duradera e incondicional lo antes posible, aunque el mandatario ruso exige que esa tregua no sea utilizada por Ucrania para rearmarse, reclutar tropas y mejorar su posición en el frente, al tiempo que considera que se trata de una estrategia occidental para detener el avance de sus tropas. Además, Putin le recordó a Macron que el conflicto era una consecuencia directa de la política adoptada por Occidente en su intento de crear una cabeza de puente antirrusa en Ucrania, promoviendo el golpe de Estado del 2014 y posteriormente integrándola a la OTAN. Además, también abordaron la tensión en torno al programa nuclear iraní, y Macron le expresó la importancia de que Teherán volviera a cooperar urgentemente con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, mientras que el ruso destacó el derecho de Irán de desarrollar un programa nuclear pacífico. A su vez, el Elíseo comunicó que se habían comprometido a coordinar sus gestiones y hablar próximamente para seguir el asunto. El presidente francés Emmanuel Macron instó el martes a su homólogo ruso Vladimir Putin a acordar un alto el fuego en Ucrania lo antes posible, en su primera conversación telefónica de la que se tiene constancia desde 2022, indicó el Elíseo. En la conversación, que duró más de 2 horas, ambos acordaron intercambiar sus puntos de vista sobre Ucrania e Irán en el futuro. Macron resaltó el apoyo inquebrantable de Francia a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. También pidió el establecimiento, lo antes posible, de un alto el fuego y el inicio de negociaciones entre Ucrania y Rusia para una solución sólida y duradera del conflicto. Por su parte, el Kremlin, que confirmó la conversación, indicó que Putin responsabilizó a Occidente del conflicto, coincidió con el mandatario francés en que el acuerdo de paz debería ser a largo plazo y añadió que debe prever la eliminación de las causas profundas de la crisis ucraniana y basarse en las nuevas realidades territoriales. Sobre Irán, ambos decidieron coordinar esfuerzos y hablar próximamente para hacer un seguimiento conjunto de esa situación, y estuvieron de acuerdo en que el conflicto debe resolverse exclusivamente por medios diplomáticos. Macron subrayó la necesidad urgente de que Irán cumpla con sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, mientras que Putin defendió el derecho legítimo de Teherán a desarrollar un programa nuclear pacífico. Las conversaciones se produjeron después de que un alto el fuego pusiera fin la semana pasada a un conflicto de 12 días entre Irán e Israel. El presidente francés endureció en el último año su postura contra Rusia, afirmando que su expansionismo es una amenaza para toda Europa. Y Zelensky continúa intentando volver a poner su guerra en el centro de la escena mundial, aunque hay un claro desgaste en el apoyo de sus aliados, no solo en cuanto a los gobiernos, sino también en la población de la Unión Europea. Y prueba de esto es lo que pasó en Polonia, donde ganó la presidencia Karol Nawrocki, crítico del gobierno ucraniano y del posible ingreso a la OTAN, aunque adelantó que mantendría el respaldo. Y con el objetivo de garantizar el apoyo polaco, el mandatario ucraniano viajó a Varsovia, donde pidió resolver los problemas mutuos mediante un diálogo respetuoso. Pero Zelensky también tuvo un revés en la Unión Europea después de que el bloque decidiera posponer hasta enero del 2026 las sanciones económicas contra Rusia, mientras Eslovaquia advierte que continuará vetando las medidas contra Moscú si Bruselas decidía vetar el gas ruso, lo que considera que no solo iba a perjudicar a su país, sino que haría que todo el bloque perdiera competitividad. Y por último, la Unión Europea anunció un principio de acuerdo para la revisión del tratado comercial con Ucrania, que si bien está pensado más a largo plazo, es bastante más limitado que el que está vigente, después de que los agricultores comunitarios protestaran porque los hacían competir contra productos que no tenían las mismas regulaciones. A su vez, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo que el acuerdo garantizaba la llegada de productos ucranianos al mercado global, pero protegiendo los intereses de los agricultores europeos. A su vez,
Ucrania aceptó ir adaptando sus normas de producción para hacerlas compatibles con las de la Unión Europea, sobre todo en la cuestión de los pesticidas. La Comisión Europea ha anunciado un principio de acuerdo comercial con Ucrania. Este pasa a sustituir al actual marco diseñado para la guerra por uno focalizado a largo plazo y más modesto. Hasta ahora y desde 2022, el comercio entre la Unión Europea y Ucrania se regía por las medidas comerciales autónomas, las conocidas como ATM. Estas eliminaban todos los aranceles sobre las exportaciones agrícolas ucranianas a Bruselas, ofreciendo un acceso crucial a los mercados europeos en tiempos de guerra. Sin embargo, el nuevo acuerdo es menos ambicioso que las ATM, que expiraron a principios de este mes. El comisario de Agricultura de la Unión, Christoph Hansen, afirma que su objetivo es lograr un equilibrio adecuado entre el apoyo al comercio de Kiev con el bloque y la atención a las sensibilidades de varios sectores agrícolas de la Unión. El acuerdo anterior había provocado indignación en varios países europeos, sobre todo en Francia y en Polonia, donde los agricultores protestaron por el aumento y las condiciones de las importaciones ucranianas. Zelensky busca mantener los fuertes vínculos con Polonia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró el sábado que era extremadamente importante para Kiev afianzar las relaciones en medio de la llegada al poder del nuevo líder, Karol Nawrocki, quien se opone a la candidatura de Ucrania a la OTAN. El presidente electo ganó las elecciones presidenciales en Polonia este mes tras una campaña en la que criticó al gobierno ucraniano y acusó al presidente Zelensky de tener un comportamiento indecente hacia sus aliados. Sin embargo, el llamado sentimiento antiucraniano ha crecido en Polonia en los últimos años, intensificándose durante la campaña electoral. En medio de críticas contra Zelensky, Nawrocki se comprometió a respaldar el esfuerzo bélico de Ucrania, pero criticó algunas de las medidas de apoyo otorgadas a los refugiados ucranianos. Y ahora quisiera dejar de lado la guerra en Ucrania porque las tensiones comerciales continúan en torno a Estados Unidos, que sigue negociando aranceles con la Unión Europea y varios países antes de que el próximo 9 de julio entren en vigor los gravámenes al resto del mundo, aprobados y pospuestos por Donald Trump. Y Canadá tuvo que ceder ante el presidente norteamericano y aceptar eliminar los impuestos digitales a Estados Unidos, que se hubieran comenzado a cobrar el pasado lunes con carácter retroactivo, por lo que representaban miles de millones de dólares y que apuntaban contra gigantes tecnológicos como Google, Apple o Microsoft, que hubieran tenido que pagar un 3% de su facturación bruta. El mandatario norteamericano había comunicado que, debido a ese impuesto escandaloso, daba por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá con efecto inmediato y que le comunicarían qué aranceles impondrían para que pudiera hacer negocios con Estados Unidos. Además, Trump dijo que el impuesto era un ataque directo y flagrante contra su país, y agregó que era muy difícil y desagradable tratar con Canadá en materia comercial, ya que había llegado a cobrar hasta el 400% por algunos productos agrícolas. Y unos días más tarde, el ministro de Finanzas e Ingresos canadiense, François-Philippe Champagne, justificó la decisión afirmando que facilitaría las negociaciones económicas y de seguridad con Estados Unidos, favoreciendo la creación de empleo, tras lo cual se reanudaron las negociaciones. A su vez, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, instó a otros países a seguir el ejemplo de Canadá, porque de lo contrario podrían provocar la ira del jefe de las negociaciones, el alto representante de comercio Jamieson Greer. El primer ministro canadiense Mark Carney cedió ante el presidente estadounidense Donald Trump. Afirmó el lunes la Casa Blanca después de que Canadá eliminara un impuesto a las empresas tecnológicas por el que Washington había suspendido las negociaciones comerciales. Sin embargo, Canadá también aseguró que las negociaciones con su vecino del norte se reanudarán. El presidente Trump sabe cómo negociar y sabe que está gobernando el mejor país y la mejor economía en este mundo, en este planeta. Todos los países del planeta necesitan tener buenas relaciones comerciales con los Estados Unidos. Fue un error por parte de Canadá comprometerse a implementar ese impuesto, que habría perjudicado a nuestras empresas tecnológicas aquí en Estados Unidos. El presidente Donald Trump dio por terminadas las negociaciones comerciales con Canadá luego de que el gobierno canadiense aplicó un impuesto a los servicios digitales. El presidente Trump escribió en su plataforma Truth Social que debido a ese impuesto escandaloso daba por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá con efecto inmediato. Canadá anunció el domingo por la noche que rescindirá los impuestos a las empresas tecnológicas estadounidenses. El impuesto sobre los servicios digitales, promulgado el año pasado, habría obligado a proveedores como Alphabet y Amazon a realizar un pago multimillonario en Canadá el lunes.
Canadá se ve sometido a un régimen arancelario estadounidense particular, al igual que México. Algunas exportaciones aún permanecen algo protegidas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, del que forma parte con Estados Unidos y Canadá. Y por otra parte, Donald Trump consiguió pasar en el Senado una polémica ley fiscal que tenía la oposición de varios republicanos y que tuvo que ser aprobada por su vicepresidente J.D. Vance, tras una votación que terminó en empate, con los demócratas votando en bloque contra el proyecto. Sin embargo, más allá de la división dentro del oficialismo, la ley es todo lo que se puede esperar de los republicanos, ya que rebaja considerablemente los impuestos a los ricos, aumenta el gasto militar y contra la inmigración y recorta gastos sociales. Finalmente, fueron 3 los senadores republicanos que votaron en contra, pero en algún momento pareció que la norma estaba destinada al fracaso, ya que el propio Donald Trump tuvo que involucrarse en las negociaciones para contener el descontento por el hecho de que agravaría todavía más el problema de la deuda. Pero las críticas demócratas pasan por el recorte al seguro médico para personas de bajos ingresos Medicaid, que sería de más de $1.000 millones, y también a los cupones de alimentos. El senador Chuck Schumer advirtió que la ley haría que decenas de millones de personas perdieran su cobertura médica, haciendo que la gente que se enfermara termine muriendo y que los niños pasarían hambre, y todo para complacer a los multimillonarios y a los intereses corporativos. E incluso la ley le generó a Trump una fuerte pelea con su ex asesor Elon Musk, que amenazó con acabar con la carrera política de los legisladores que votaran la ley, y propuso crear un nuevo partido para competir contra el que llamó el Partido del Cerdo Porky, tras lo cual este dijo que evaluaría deportarlo a Sudáfrica. Triunfo de la administración Trump tras la aprobación en el Senado de un proyecto de ley con extensas exenciones fiscales y recortes de gastos. El proyecto de ley fue aprobado gracias al voto de desempate emitido por el vicepresidente J.D. Vance después de que la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos empatase en la aprobación y el rechazo de la ley. En caso de empate, la figura del vicepresidente inclina la balanza en favor de su partido. On this vote, the yeas are 50, the nays are 50. The Senate being evenly divided, the Vice President votes in the affirmative. The bill as amended is passed. La polémica de la ley recae sobre los recortes propuestos por Trump a Medicaid, el seguro médico básico para la población más desfavorecida que no puede costearse la imprescindible cobertura sanitaria privada en Estados Unidos. El recorte se estima en torno a $1.000 millones y también afecta a los cupones de alimentos. Los demócratas del Senado dicen que estos ponen a millones en riesgo de perder su atención médica a expensas de complacer a los multimillonarios. Because of this bill, tens of millions will lose health insurance. Millions of jobs will disappear. People will get sick and die. Kids will go hungry, and the debt will explode to levels we have never seen. All so that the billionaires and corporate special interests get a permanent tax break. Más de un tercio de los recortes beneficiarían a los hogares que generan unos ingresos de aproximadamente $500,000 anuales. Varios analistas financieros independientes y empresas de contabilidad afirman que las rebajas fiscales están estructuradas de forma que benefician predominantemente a los más ricos. Asimismo, Donald Trump consiguió una gran victoria en la Corte Suprema de Justicia después de que el tribunal retirara el derecho a los magistrados inferiores a bloquear decretos presidenciales a nivel nacional. La disputa comenzó después de que el presidente ordenara limitar la ciudadanía por nacimiento, un derecho garantizado por la Constitución, e impedir que los bebés nacidos en Estados Unidos de familias en situación irregular o que se encuentren temporalmente en el país no pudieran ser estadounidenses. De esta manera, se ordenó que los tribunales inferiores de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington, que habían suspendido el decreto de Trump, revisaran sus medidas, teniendo en cuenta que no podían emitir órdenes que se aplicaran a toda la población y no solo a las partes en disputa. Uno de los 6 jueces que votaron a favor, la conservadora Amy Coney Barrett, justificó su decisión afirmando que si bien el Ejecutivo tenía el deber de cumplir la ley, el Poder Judicial no tenía una autoridad ilimitada para hacerla cumplir, e incluso, en muchos casos, la propia ley se los prohibía, mientras que la liberal Sonia Sotomayor consideró que el fallo era una invitación abierta para que el gobierno eludiera la Constitución y que la Corte se estaba prestando al oportunismo del gobierno de manera vergonzosa. La Corte no se pronunció sobre la legalidad del decreto, que seguirá siendo evaluado.
Pero no era la primera vez que la justicia frenaba las medidas de Trump, por lo que el fallo terminará simplificando su mandato, y este dijo que esa gran victoria le permitiría poner en marcha toda una lista de medidas. Una importante victoria judicial para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Corte Suprema limitó el viernes la facultad de jueces federales para bloquear decisiones del gobierno que consideran ilegales. Por 6 votos a favor y con la oposición de las 3 juezas progresistas, la Corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales. Trump celebró el fallo de inmediato, calificándolo como una victoria gigantesca. Gracias a esta decisión ahora podemos recurrir a la justicia para avanzar con estas numerosas medidas y aquellas que han sido prohibidas erróneamente a nivel nacional, incluyendo la ciudadanía por derecho de nacimiento, poner fin a la financiación de ciudades santuario, suspender el reasentamiento de refugiados, congelar la financiación innecesaria, impedir que los contribuyentes federales paguen las cirugías transgénero y otras numerosas prioridades del pueblo estadounidense. Todo comenzó cuando un decreto de Trump para abolir la ciudadanía automática por nacimiento, firmado el día de su investidura el 20 de enero, fue impugnado y suspendido por algunos tribunales de distrito, que lo consideraron inconstitucional. El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal, mientras el asunto se litiga en las Cortes. El máximo tribunal no se pronunció por el momento sobre la constitucionalidad del decreto, que pretende negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal. Por último, la Casa Blanca reanudó su ofensiva contra la Universidad de Harvard, después de que una investigación del gobierno concluyera que la institución había violado los derechos civiles de sus estudiantes judíos e israelíes. El grupo de trabajo de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos aseguró que Harvard sabía que estos se sentían amenazados por las manifestaciones pro-Palestina y sin embargo había actuado con deliberada indiferencia, ostentando la lamentable distinción de ser uno de los caldos de cultivo más importantes de la discriminación racial. A su vez, el director de la universidad, Alan Garber, recibió una carta en la que se le advertía que si no implementaba cambios de inmediato, perderían todos los recursos financieros federales. No obstante, la investigación fue considerada como un intento de justificar las medidas que el gobierno les está imponiendo a todas las universidades, aunque como Harvard rechazó las pretensiones de Trump de supervisar sus admisiones, sus contrataciones, la ideología de sus estudiantes y la del personal, denunciando que la intromisión violaba sus derechos, el gobierno republicano decidió congelar más de $3.000 millones en subvenciones federales, canceló contratos y la excluyó de las ayudas del gobierno, al tiempo que evaluaba aprobar la anulación de sus exenciones fiscales. La universidad había publicado un informe propio en el que reconocía que el 26% de los estudiantes judíos, pero también el 56% de los musulmanes, se habían sentido inseguros tras los ataques del 7 de octubre y que estaba trabajando para encontrar soluciones definitivas. El gobierno de Donald Trump acusó el lunes a la Universidad de Harvard de permitir el antisemitismo en su campus y le amenazó con suprimir una amplia gama de privilegios federales si no cumple con la ley para combatirlo. En una carta dirigida al presidente de la prestigiosa institución, Alan Garber, el grupo de trabajo gubernamental creado para combatir el antisemitismo señala que Harvard ostenta la lamentable distinción de ser uno de los caldos de cultivo más prominentes y visibles de la discriminación racial. Luego de una minuciosa investigación, el grupo de trabajo de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos concluye que la universidad ha infringido violentamente el título 6 de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional. Si leen parte del contenido de la investigación y lo que encontraron, la mayoría de los estudiantes judíos, según se informa, experimentaron prejuicios negativos o discriminación en su campus, mientras que una cuarta parte de los estudiantes judíos en Harvard se sintieron físicamente inseguros. Felt physically unsafe. Según sendos informes encargados por Harvard sobre antisemitismo y arabofobia e islamofobia, publicados a fines de abril, el 56% de los estudiantes musulmanes y el 26% de los judíos dijeron sentirse inseguros en la universidad.
La misiva amenaza que de no introducirse inmediatamente los cambios adecuados, se perderán todos los recursos financieros federales y la relación de Harvard con el gobierno federal seguirá viéndose afectada. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con la posible tregua en Gaza y la violencia en Cisjordania. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la polémica ley fiscal de Donald Trump, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.